Voces del Misterio Mini, los temas que te interesan en formato express. Vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. La Jaraki va a ser hoy nuestro punto de destino y tal vez, el epicentro del misterio. Y lo digo bien porque de ahí parte toda esta historia en la que nos vamos a ver de alguna forma sumidos y en el que desde luego yo no se lo recomendaría a nadie el vivir la experiencia que ha vivido esta persona. Fíjate, te voy a empezar a decir porque una casa antigua y en esa casa antigua viene a suceder que una familia está haciendo limpieza. Y a partir de ahí va a comenzar lo que yo digo el principio del fin. Va a comenzar una serie de incidentes que todo el mundo va a quedar consternado. Porque lo que comenzó como una tarea de limpieza en una antigua vivienda de Aljaraque ha terminado convirtiéndose en una historia que sigue generando inquietud dentro de la familia que habita en Huelva capital. El origen de todo ello se sitúa en la aparición de una vieja muñeca encontrada entre cajas, muebles y objetos acumulados durante décadas en una casa que poseía la familia de familiares ya fallecidos en Aljaraque. Y la muñeca apareció durante lo que era el tratar de poner orden inicialmente a aquello y no tenía ningún componente extraordinario, como ocurre en muchas viviendas donde hay un trastero y donde se conservan pertenencias que, como su nombre indica, trastero, van todos los trastos que al final nadie usa ni se acuerda de ellos. Bueno, pues los propietarios se ponen allí con dos sillas a sacar cosas y a revisar cosas, cajas con papeles, con fotografías antiguas, revisando al fin y al cabo objetos almacenados durante décadas hasta que localizaron a una muñeca. Y según relatan, en aquel momento nadie le concedió una importancia especial a la muñeca. No estaba ni bien ni mal cuidada, se notaba que había pasado tiempo por ella, pero tampoco denotaba nada extraño. La situación cambia cuando la hija pequeña de la familia muestra interés por el juguete. La muñeca entonces se la llevan ese día junto con otras cosas, fotos sobre todo que le daban cosas a tirarla y demás, y la muñeca se la llevan a la vivienda donde viven, donde residen habitualmente en Huelva, y pasa a formar, pues lógicamente, después de un buen lavado, parte del entorno cotidiano de ese hogar. Que parecía una simple recuperación de un objeto antiguo, iba a acabar convirtiéndose en un motivo de conversación constante para todos los miembros de la familia. Con el paso de los días comenzaron a producirse una serie de circunstancias que los afectados consideran cuando menos llamativas. Ninguna de ellas constituye una prueba objetiva de que exista un fenómeno fuera de lo normal. Sin embargo, la coincidencia temporal entre la llegada de la muñeca y determinados episodios que han ocurrido en la casa ha llevado
a los miembros de la familia a establecer una relación entre ambos hechos. Y es que la historia empieza a desarrollarse en el ámbito más privado. Y no se trata de un caso acompañado de informes oficiales ni de investigaciones. No. Todo gira en torno al testimonio de los miembros que de alguna forma se vieron asaltados por este antiguo juguete que apareció de forma imprevista en sus vidas. Precisamente por esa razón nos encontramos que todo se mueve en la experiencia personal de aquellos que aseguran haber vivido situaciones difíciles de explicar. Interpretaciones que tratan de ser racionales y que también nos recuerdan que la percepción humana puede verse condicionada por expectativas, por temores, por asociaciones inconscientes, pero mientras tanto la muñeca sigue teniendo un lugar central dentro de una historia que ha alterado la rutina familiar durante esta semana. Los dueños me decían que las primeras sensaciones fueron extrañas y surgieron poco después que el objeto llegara a la vivienda en Huelva. No hablan de grandes fenómenos grandilocuentes ni nada, ni de acontecimientos espectaculares. Simplemente situaciones aparentemente sencillas que acumuladas en el tiempo acabaron generando mucha preocupación. Por ejemplo, malos olores. A ellos le llegaban unos olores nauseabundos en ocasiones que les invitaba a pensar que podía haber algo roto en la casa, algún bajante o algo. Pero más allá de eso, tampoco el fontanero que acudió a la casa y la persona que llevaba mantenimiento no encontraron nada. Incluso llegaron a ser un desatasco baldío porque allí no había atasco. Miraron el piso de arriba, el piso de abajo, nada, no tenían nada. Pero también comenzaron ruidos nocturnos, ruidos que se comenzaron a escuchar a diferentes horas y en diferentes puntos de la casa. Y según relatan, esos ruidos parecían especialmente intensos durante la madrugada y se concentraban en las proximidades donde había sido colocada la muñeca, que era el dormitorio de la pequeña Marta. En un primer momento, intentaron buscar explicaciones habituales, que si la dilatación de la junta, que si el crujido de los muebles, que si son sonidos propios de la vivienda, que si las tuberías, cualquier causa cotidiana a ellos les parecía suficiente para justificar lo que escuchaban. En el fondo, lo que subyacía era que pensaban que estaba ocurriendo algo raro. Sin embargo, empezaron a tener otros tipos de percepciones. Algunas noches el hijo mayor decía que se habían percibido otro tipo de ruido, como si se escucharan pisadas por el pasillo que no lograban en este caso poder cuadrar. Era unas pisadas pequeñas, creían que era la hermana pequeña, pero la hermana pequeña que tiene 7 años, recién cumplidos, y tampoco era normal que ella se despertara por la noche y andara andando por los pasillos. Hay un momento en el que marca un punto de inflexión entre lo que hasta ese momento eran simples molestias a lo que comenzó a convertirse en un asunto recurrente dentro de lo que era la preocupación familiar. La situación alcanza un nuevo nivel cuando se produce un episodio que viven en la casa y, según explican, la muñeca apareció una mañana en una habitación diferente a aquella donde la habían dejado la noche anterior. Nadie dentro de la familia reconoció haberla movido. Tampoco existe ninguna prueba para acusar a nadie, ¿no? Muchas veces se coge y se mueve algo de sitio y no te acuerdas. Y a lo mejor has sido tú, pero tú no lo recuerdas, ¿no? Entonces lo achacan a un fallo de memoria. Bueno, alguno de nosotros la ha cambiado y ha sido un movimiento tan mecánico que ni siquiera lo ha memorizado. Pero bueno, el problema es cuando el objeto, la muñeca, se la solían encontrar en sitios diferentes a donde ellos ya lo habían dejado. Incluso cuando salían, por ejemplo, al cine o cuando salían a comer fuera, volvían, se encontraban, por ejemplo, a la muñeca sentada en una cama, en lugar de la repisa donde suele estar, o en el sofá. Y ahí
ya comenzaron por lo menos los padres, a observar con más detenimiento cualquier circunstancia que estuviera relacionada a la muñeca. Los movimientos pasaron a ser objeto de vigilancia informal y cada ruido, cada incidente ya sí le daban importancia. La familia afectada incluso reconoce que ellos no pueden demostrar que haya ningún fenómeno extraño. Pero claro, entonces ¿quién mueve la muñeca? ¿De quién son esas pisadas que escuchan en la casa o esos ruidos? Y admiten que hay una acumulación de situaciones que ha contribuido a crear una sensación de incomodidad que continúa hoy día. La consecuencia más visible es que la muñeca dejó de ser vista como un simple juguete a convertirse en un elemento que condiciona el ambiente dentro de la vivienda. Permanece guardada, sigue ocupando un lugar allí. Están incluso haciendo una pequeña investigación entre sus familiares para ver a quién perteneció aquella muñeca, que va a tener ahora un hilo argumental también bastante sorprendente. Pero las experiencias siguen y los sonidos se seguían escuchando en la noche y los cambios de ubicación de la muñeca también son muy evidentes. Los testimonios describen que se produce un nuevo acto en todo esto, con golpes suaves, rap, escuchados en distintas habitaciones de la vivienda. No se trataban de ruidos permanentes ni de episodios continuos. Simplemente ruidos repetidos de forma esporádica, principalmente durante las horas de descanso. Y la naturaleza de esos ruidos es lo que a ellos les generó también inquietud, porque no podían identificarlo con nada concreto. Era como si alguien estuviera dando porracitos en la pared. Como tampoco disponen de grabaciones, ni de vídeos, ni de audio que permitan comprobar de una forma objetiva lo que dicen, bueno, pues era la palabra de ellos contra las del mundo. Había una falta de evidencias que hacían que el caso entrara dentro de la credibilidad de la percepción personal que tenía cada uno de ellas. Pero sí es verdad que cada miembro de la familia contaba algo que ocurría precisamente en este lugar. Y debido a eso, y que ellos eran conscientes de, bueno, me decían, hemos ido aquí a un investigador de Huelva y no nos ha echado ni cuenta. Le escribió a un investigador en Madrid y no me ha echado ni cuenta. Y yo se lo dije, digo, mira, yo voy a Huelva sin problema, veo la muñeca y haremos unas pruebas, unas grabaciones y demás. Estuvimos en la casa y durante el tiempo que estuvimos en la casa, lo cierto es que no captamos absolutamente nada. Pero también es verdad que la muñeca emanaba algo. Tal vez es nuestra propia sugestión. Sabíamos que la muñeca es acusada de esos hechos y la ves con otros ojos. Pero el dueño me dijo, mira, ¿qué te parece si instalo unas cámaras de seguridad que tengan audio? Y bueno, si sale algo ya tenemos una evidencia más, una prueba más. Bueno, pues es buena idea. Y así de esa forma los sonidos, mientras que compraban y no las cámaras, se fueron reforzando con la sensación de que se iban integrando a la realidad cotidiana. Y los cambios de ubicación seguían ocurriendo también dentro de lo que era la vivienda, porque el objeto aparecía en una estantería en el pasillo donde suelen tener soldaditos de plomo, los soldaditos de plomo girados y la muñeca encima. Y bueno, y había noches que la muñeca la dejaban incluso en la repisa de la habitación de la niña y a la niña no le daba miedo y a la mañana siguiente aparecía sentada en una silla en la cocina. Incluso se mostraban inquietos porque además ya empezaban a escuchar risitas, sonrisitas en lo que era la propia casa. Y así de esta forma nos vamos a encontrar nuevamente otros tipos de hechos que se van incrementando y que van generando nuevamente más problemas en el hogar de esta familia. En todo ello, en la experiencia de estos cambios de ubicaciones de la muñeca, también le daban un componente importante porque se trata de un cambio físico y para eso tiene que haber un movimiento físico. Entonces la familia, ya preocupada, admitía que aquello era imposible. Para colmo,
incomprensiblemente, como hay cosas incomprensibles en este mundo, las cámaras que había comprado a través de un portal pues no acababan de llegar. Y aquello los ponía nerviosos, era como si todo se pusiera en contra de ellos. Esos episodios apoyaban exclusivamente que algo estaba ocurriendo. Y decidieron ir al pueblo, decidieron acercarse al Jaraque y dentro de la incomodidad que le provocaba el hablar con los familiares, en este caso vivos de esta historia, pues quisieron un poco ver de dónde podía surgir toda esta historia de la muñeca. Y como suceden en muchos otros relatos que tienen este mismo carácter, la incertidumbre juega un papel importante. Cuando no hay una explicación para determinados acontecimientos, es frecuente que las interpretaciones se multipliquen y que los vacíos de información se rellenen con creencias. Por eso decidieron ir directamente a Jaraque. Llevaban un acervo bastante importante de fenómenos, desde las risas que se escuchaban ya en la casa, el movimiento de la muñeca, las pisadas, los sonidos extraños, los raps. Y así, a un tío suyo, un tío en este caso del propietario de la casa, del cabeza de familia, pues ellos quisieron preguntarle qué es lo que ocurre en esta casa nuestra, qué es lo que ocurre en la casa. ¿Acaso hay algún problema con ella? ¿Hubo algún problema? ¿De quién es la muñeca? La respuesta iba a ser difícil, pero lo cierto es que ahí comenzaron a tratar de darle esas respuestas para ir tratando de rellenar esos huecos. Y Carmen, la, la madre de Marta, fue la primera que justo aclara lo que ocurría. Estamos teniendo eh, este problema y es que tenemos una muñeca que nos llevamos de casa de Luis y no sabemos qué pasa. Pero es que Luis padre y Luis hijo, es decir, marido e hijo, también están teniendo eh, esas sensaciones de sentirse vigilados, de escuchar risas, de escuchar pasos, y todo viene a coincidir desde que tenemos la muñeca. Queremos saber por qué está la muñeca en la casa. Y ahí fue cuando este familiar, haciendo un poco de acopio, le contó la historia de Vicenta. Vicenta era, en este caso, una tía suya que había tenido un problema desde que era pequeña, tenía un problema mental, y aquella muñeca era uno de los juguetes que únicamente ella aceptaba. De esta forma, bueno, pues cuando ella fallece de una forma prematura, porque entre otras era ya una mujer adulta, pero sufría un retraso mental, y cuando ella fallece de forma prematura, porque era relativamente joven, tenía 42 años, eh, bueno, pues la familia decide únicamente quedarse con aquel juguete que con el paso del tiempo y el pasar de las décadas, pues evidentemente se acaba quedando en el desván, en un rincón metida y olvidada. La familia comprendió que podía haber un problema de apego, que se suele dar en muchas ocasiones en casos paranormales, en el cual una familia eh, se encuentra apegada a un objeto o una persona se encuentra apegada a un objeto. En este caso, esta persona que tenía esta deficiencia mental y que había cargado sobre ella pues todo lo que es esa fuerza, esa energía, esas esperanzas, esas ilusiones, esos momentos buenos, esos momentos malos. Al menos esto era lo que me comentaba y lo que comentaba también Rafael de Alba una vez que estuvimos en contacto con ellos. Y especialistas, por ejemplo, en psicología, como un buen amigo mío que se llama Jorge López, psicólogo, al que yo le suelo consultar habitualmente, o a Javier Mauri, me recordaban que cuando una persona atribuye un significado especial a un objeto o una situación, es frecuente que aumente, en este caso, lo que es el impacto emocional que la persona tiene con respecto a ese objeto. Y que a todo ello, pues se venía a unir esas risitas, esas carreritas que se seguían escuchando precisamente en aquella casa. ¿Qué hacer? Porque cuando ellos le dijeron
a este familiar, oye, pues yo estaba a punto de tirar la muñeca. Simplemente le dijo aquello de no lo deje, no la vayas a tirar porque podría agravar la situación. Eso es mucho peor. Eso es mucho peor. Nunca vayas a tirar la muñeca. Y se encuentran entre la espada y la pared. Seguimos aguantando la muñeca, seguimos viendo qué es lo que quiere, o por contra, tratamos de darle una alternativa. Y fue ahí donde Rafael de Alba interviene y les expone una idea. Dice, dado que la muñeca tenía un vínculo precisamente con este familiar, se llamaba Vicenta, ¿por qué no ponéis la muñeca en un lugar de la casa que sea que no sea a la vista de muchas personas, pero que no se sienta tampoco como un trasto? Y como idea, localizar una fotografía de Vicenta en vida y la ponéis pegada a la muñeca. Se la metéis, por ejemplo, en las ropitas en la espalda. Y puede que eso haga que todo este fenómeno que se está produciendo en torno a la muñeca disminuya. Y eso fue lo que hicieron. La familia, como dijeron, por probar no perdemos nada, vamos a probarlo. Y ellos lo que hacen, ellos cogen esa muñeca, la llevan a una zona de la casa, que en este caso es el despacho del padre, simplemente es un lugar donde a él no le incomodaba la presencia de esa muñeca, la ponen en una repisa, en un altillo, en una repisa, y le ponen también, que no fue fácil de localizar, pero entre las fotografías antiguas que habían rescatado, había una imagen de Vicenta. Se la pusieron e incluso, bueno, se atrevieron a llamar a un párroco conocido que bendijo la muñeca, y desde aquel día, yo no sé si nuevamente es una genialidad de mi buen amigo Rafael de Alba o si por el contrario fue pura suerte o atrevimiento, me extraña, pues no han vuelto a tener problemas. No han vuelto a tener problemas en un momento delicado en el que, desde luego, son historias relacionadas con objetos antiguos, con supuestos fenómenos paranormales que forman parte de lo que es nuestro acervo cultural. Y en este caso, la familia lo que asegura es que no busca notoriedad ni pretende convencer a nadie de una explicación sobrenatural. Solamente es compartir su experiencia de lo que les ha pasado y que es difícil de explicar. La muñeca está guardada en esa habitación, en esa vivienda. Quieren llevarla en un futuro a esa casa de Aljaraque o con el familiar que tienen en Aljaraque, y allí también un poco investigar un poco más la vida de Vicenta, ¿no? ¿Por qué sabían tan poco de ella? Antiguamente las personas que tenían algún tipo de problema mental, bueno, pues su historia de vida quedaba un poco opacada, era como si diera un poco de vergüenza el exponerlo, ¿no? Pero ellos quieren saber un poco más, son partidarios de devolverlo a la casa, pero también es verdad que la casa la van a vender, con lo cual quizás todo esto sea algo más que casualidad, y la aparición de aquel viejo juguete ha cambiado la rutina de la familia, y ha cambiado también en cierta forma su forma de ver la vida, y se ha convertido en uno de los temas más comentados dentro del hogar durante estas últimas semanas, donde ya afortunadamente no pasa nada. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Voces del Misterio Mini, los temas que te interesan en formato express.